En una pequeña ciudad sucedió un suceso muy insólito que desconcertó a todo el mundo. Una familia fue fuertemente asesinada, brutalmente, y era una familia muy querida de este pueblo. Se presentaron todas las evidencias ante el juez. Se encontraron las huellas dactilares de este hombre. El arma homicida estaba en su poder y había testigos de este suceso. Fue tanta la masacre que incluso una niña de 4 años murió. El sospechoso se mostraba hostil, se mostraba agresivo con todo el mundo. Y finalmente, cuando llegó el día de la sentencia, cuando llegó el gran juez, muy conocido por ser el mejor del pueblo, tomó una decisión que desconcertó a todo el mundo. Este juez perdonó los crímenes de este joven y lo dejó libre, porque él dijo que él se sentía amoroso, que él sintió misericordia por este joven y por esta razón lo perdonó. La sala quedó en total silencio, impresionada, trastornada. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación y decían: ¿cómo es posible que este juez, que este hombre, que su deber es hacer justicia, deje libre a un criminal? ¿Cómo es posible esto? La noticia se propagó rápidamente por todo el pueblo y comenzaron a odiar más a este juez que al joven asesino. Lo veían peor que él. Los acusaron de pervertir la justicia, de favorecer a un criminal y de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. El juez, en unas entrevistas, dijo que lo hizo porque vio castigar al joven como algo exagerado, como algo cruel, despiadado, y por lo tanto apeló a que el joven tuvo una infancia muy difícil, que fue abusado de niño, y puso muchísimas excusas para justificar a este criminal. ¿Cómo crees que se sintieron las familias de las víctimas que murieron aquel día? ¿Crees que este juez hizo lo correcto? ¿Crees que actuó con justicia, con imparcialidad? ¿Este juez fue bueno? No, ¿sabes por qué? Porque la semana siguiente este asesino mató otra familia en el mismo pueblo. Por culpa de este juez corrupto, más vidas se perdieron, la ley no fue respetada y los seres queridos de las víctimas quedaron sin justicia. Este juez es un monstruo, es peor que el joven asesino que liberó. Y no te causa esto impotencia, no te causa esto indignación. ¿Cuántos jueces injustos no hay en este mundo? Incluso cuánta corrupción no hay en los tribunales de nuestro país. Y sabemos que ellos no lo hacen por amor, no lo hacen por misericordia, por bondad, sino que lo hacen por dinero, por soborno. Porque sabemos que si un criminal tiene bastante plata para dar, la justicia no se va a dar. La justicia tiene precio en este mundo. Hermano, ¿qué merecen estos jueces corruptos? ¿Qué merecen? El mismo castigo que los criminales que liberan. Merecen la cárcel durante toda su vida. La justicia exige que el culpable sea castigado por sus crímenes. El malvado tiene que responder por lo que ha hecho. Se debe hacer justicia a las víctimas. No puede quedar impune, no puede quedar libre. Ahora, si estás de acuerdo conmigo respecto a esto, surge un gran problema aquí.
un gran dilema que es el que vamos a presentar el día de hoy. Si un juez que libera un criminal es un corrupto, si Dios hace lo mismo que este juez, ¿no sería también un juez corrupto? Si Dios llega y perdona a un pecador porque se siente amoroso y misericordioso, ¿no estaría siendo también injusto, corrupto? Sí, hermanos. Si Dios deja sin castigo al culpable, sería igual que este juez, incluso peor, porque Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él no puede simplemente perdonar al pecador y dejar sus pecados allí, al aire, porque Él es justo. En Proverbios 17:15 se nos presenta este gran dilema. Dice: justificar al malvado y condenar al justo es igual de repugnante para el Señor. ¡Wow! El que justifica al malvado y el que condena al justo es igual de perverso ante los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar al malvado? Si es algo que Él no tolera, si es algo que Él no aprueba. ¿Cómo puede Dios perdonarnos y seguir siendo justo? La respuesta está en su propia justicia, hermanos. En la justicia misma de Dios que Él nos ha dado a conocer. Por eso somos justificados en Cristo. Ese es el título del sermón de hoy. Somos justificados en Cristo Jesús. Y la idea central, el tema que quiero que recuerdes hoy es el siguiente. Gracias al sacrificio de Cristo, Dios nos declara justos por medio de la fe. Gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz, Dios nos declara justos. Dios nos justifica por medio de la confianza que tenemos en Él, por medio de la fe. Y vamos a demostrar esto en 3 puntos. Número 1, la justicia prometida. Número 2, la justicia obtenida. Y número 3, la justicia requerida. Número 1, la justicia prometida de Dios. Número 2, la justicia que Dios obtuvo. Y número 3, la justicia que Dios requiere. La justicia requerida. En versículos anteriores, el apóstol Pablo ha condenado a todo el mundo, tanto a los judíos como a los gentiles. En el capítulo 3, versículo 10 dice: no hay ni uno solo que sea justo, no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Y tú no eres la excepción. Todos somos pecadores. Las Escrituras demuestran que todos somos seres malvados. No hay duda de esto. Y el apóstol Pablo lo hace con un objetivo muy particular. Paul Washer pone el siguiente ejemplo para que los ilustremos mejor. Pablo, al citar las Escrituras, es como que si pusiera barras de hierro a nuestros alrededor. Cuando yo digo yo soy una buena persona, yo soy un ser bueno, yo no soy un pecador. Pablo cita las Escrituras, no hay ni uno solo que sea bueno. ¡Boom! Mentira, Pablo, yo soy una buena persona. Pablo cita, su garganta es un sepulcro abierto. ¡Boom! Y yo digo, bueno, pero yo no soy tan malo como ellos creen. Pablo cita otra vez, en sus labios hay veneno de serpientes. ¡Boom! Su boca está llena de maldición y de amargura. Y así continúa hasta colocar barras por todo nuestro alrededor. Quedamos encerrados sin saber a dónde ir. No puedo ir a la derecha, no puedo ir a la izquierda, no puedo ir hacia abajo porque es muy profundo. Estoy encerrado, no tengo excusa alguna, soy un pecador. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo único que puedo hacer?
¿Cuál es el único sitio a donde puedo mirar? Hacia arriba, hacia el cielo. Lo único que me queda es pedir y clamar misericordia, porque yo merezco el juicio, yo merezco la condenación. Los versículos 19 y 20 dicen: pero sabemos que todo lo que dice la ley se los dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley nos ha dicho hasta ahora es para que nos callemos la boca, para que cierres la boca y dejes de excusarte y de justificarte delante de Dios, porque no tienes excusa. La ley te da una bofetada en la cara y te hace ver que eres un pecador. Dice: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley es como un espejo que te hace ver lo pecador que tú eres. No puedes cumplirla, eres incapaz de cumplirla. Te deja totalmente incapaz, impotente, sin poder hacer nada. Pero ahora Pablo nos presenta la mejor noticia que puede recibir cualquier ser humano. La mejor noticia que tú puedes escuchar en tu vida. Este texto que sigue es uno de los más brillantes de toda la Biblia. Los teólogos han considerado este texto el más importante de todas las Escrituras. Incluso el mismo Lutero dice que este es el corazón de la epístola de los romanos y de la Biblia entera. Así de importante es este texto, porque es la explicación más completa, más detallada que se nos ha presentado del Evangelio. Si todos somos pecadores condenados a muerte, ¿cómo Dios podía salvarnos? ¿Cómo Dios podía perdonarnos? ¿Cómo Dios resolvió este problema? Estos versículos lo responden. Y puede que tú pienses: bueno, yo soy cristiano, yo ya he oído el Evangelio 20,000 veces, ya estoy cansado que tú me lo repitas una y otra vez todos los domingos, ya basta, no tienes otro tema que predicar. Hermano, toda la Biblia se trata del Evangelio. Y si tú eres cristiano, el Evangelio es aún más para ti. Necesitas escucharlo todos los días, porque todos los días solemos olvidarlo. Todos los días solemos despreciar el Evangelio. Recuerda que la carta de los romanos no es para los gentiles, no es para los que no son convertidos, es para una iglesia, es para la iglesia que estaba en Roma. Es para los cristianos, así que este evangelio es para ti el día de hoy. Y espero realmente que si tú estás apagado, estás dormido espiritualmente, hoy te despiertes el poder transformador del evangelio esta mañana. Así que vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en el evangelio de Cristo para salvarnos, para redimirnos. Y es que Él se ha dado a conocer. Y eso nos lleva al primer punto, la justicia prometida. Versículos 21 y 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Hermano, Dios ha mostrado cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser inocentes delante de Él, aceptables delante de sus ojos. Y es por medio de su justicia. ¿Y qué significa esto? Ya lo vamos a ver. Pablo comienza con el artículo pero. Y gloria a Dios por los peros en la Biblia. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos, hijos de ira como todos los demás. Pero Dios, cuya misericordia es tan grande, nos salvó. Este es otro pero
que resplandece, que tiene una luz tan admirable, tan esperanzadora, pero ahora, aparte de la ley. Es decir, que es otra forma, otra manera, otro camino. Aparte de intentar guardar la ley de Dios para ser salvo, Dios nos presenta otro camino por el cual podemos ser justos delante de Él. Ojo, la ley es santa, la ley es buena, la ley no invalida el Evangelio, la ley cumple el Evangelio en Cristo. Lo que Pablo dice es que como la ley no puede salvarnos, Dios nos ha provisto un camino que sí puede salvarnos. Porque para estar delante del Dios justo y santo, debe ser tan santo y tan justo como ese Dios. Ese es el gran problema. ¿Cómo yo, pecador, puedo estar delante de un Dios santo? Y ya sabemos que la ley no es el camino, porque si intentas cumplir la ley vas a fracasar. Vas a fracasar. Alguien dijo que intentar ser salvo por medio de la ley era como intentar quitarse el sucio que tienes en el diente, que te vistes en el espejo, con el espejo mismo. Es como tomar el espejo y pasártelo por el diente para ver si te quita el sucio. No, la ley es para mostrarte el pecado, no para salvarte. Necesitas un hilo dental, necesitas otro camino. El famoso libro Desde el progreso del peregrino nos da una ilustración perfecta, bueno, no perfecta, pero muy buena de lo que sucede con el hombre pecador. John Bunyan nos habla de un hombre llamado Christian que comenzó a leer un libro, que sabemos cuál libro es, y se dio cuenta de la realidad de la ira de Dios contra la ciudad en la que él vivía, la ciudad de destrucción. Y él comienza a llorar y a afligirse, incluso se enferma del pánico que siente por la destrucción que vas a sufrir esta ciudad. Y lloras amargamente porque reconoce que es un ser malvado, un ser pecador. Y siente una carga en su espalda que los atormenta. Son sacos que se le amontonan cada día más en la espalda, que simbolizan los pecados del ser humano. Él llega un día que clama por ayuda, clama, ¿qué puedo hacer? Y Dios envía a un hombre llamado evangelista. Este hombre le señala el camino estrecho que debe seguir para escapar de la ciudad de destrucción. Y le dice, huye de la ira que está por venir, corre y entra por la puerta angosta. Y allí te dirán qué hacer. Allí van a quitarte esa carga tan pesada que tú tienes en tus hombros. Cristian comienza su camino con muchas aflicciones hasta que finalmente se topa con un hombre llamado Sabio Mundano. Este hombre le enseña la falsa doctrina del moralismo. Le dice, oye, tú simplemente debes ser una buena persona. Ese es el camino para que tú seas salvo. Y le señala un monte muy alto, donde hay truenos y relámpagos. Y dice que ahí él va a deshacerse de esa carga que siente en sus hombros. Cuando él llega a este monte, su pánico crece, su carga aumenta todavía más y se siente más pesada. Era el monte Sinaí, el monte donde Dios le entregó la ley a Moisés. Había truenos, fuego, terremotos, rocas cayendo encima de él. Él sentía que la montaña se le iba a venir encima, porque él sabía que él era un pecador. Y mientras más intentaba cumplir la ley, más se aumentaba su carga. Él no podía subir esta montaña, era imposible. Y la montaña iba a aplastarlo por su fallo. Solamente Dios podía quitar ese peso de Cristian. Solamente Dios puede quitar tus pecados. Porque el monte le mostró que él era incapaz de cumplir la ley. Porque como dicen las Escrituras en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición,
pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que busca de salvarse por medio de las obediencias de la ley es maldito por Dios. Porque si tú rompes un solo mandamiento, los has roto todos. Todos, hermanos. La ley nos deja completamente sin excusas, pero no es el camino. Ojo, la ley no es que sea mala. Nosotros somos los que somos malos y no podemos cumplir esta ley santa y buena. Lo que te dice la ley es esto: mira, tú eres incapaz de alcanzar la justicia de Dios. Tú eres injusto. Tú necesitas que Dios mismo te manifieste, te provea su propia justicia. Como dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro ayo, nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley te apunta a Cristo, la ley te habla de Cristo y te direcciona a Él para que tú seas salvo por medio de Él. Hermano, ¿tú sigues confiando en ti mismo, en tus buenas obras, en la obediencia que tú tienes a la ley? ¿Confías en las promesas que están escritas en la ley y los profetas acerca del Evangelio? ¿O sigues despreciando el Antiguo Testamento? ¿Sigues despreciando la justicia de Dios porque buscas salvarte a ti mismo? Hermano, no podemos ser salvos cumpliendo las exigencias de la ley. Bueno, ¿y cómo podemos ser salvos entonces? Versículo 22. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree. Mira, no importa quién quiera que sea, no importa quién quiera que seas, eres justificado solo cuando pones tu fe en Cristo. Ese es el camino, esa es la solución. Solamente allí vas a poder ser salvo. Pon tu fe en Cristo, hermano. Por eso Pablo, en el capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El profeta Habacuc nos dice que desde el Antiguo Testamento todos fueron salvos de principio a fin por medio de la fe y no por su obediencia a la ley. Porque el Evangelio revela la justicia que tú y yo no tenemos. La justicia mismísima de Dios, que Él nos regala, que Él nos otorga, que Él nos da a conocer por medio de la fe. Es la justicia de Dios la que nos salva, hermano. Nos salva de su juicio, nos salva de su ira y se obtiene por medio únicamente de la fe. Y obviamente solamente Dios podía solucionar este problema tan grande que teníamos con Él. Romanos 8:3 dice: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. La ley no podía salvarnos, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. No la ley, nosotros éramos débiles por nuestra naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne. Por eso Dios envió a su Hijo, por eso Dios envió a Cristo. Miren, Romanos 10:4, el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener esta justicia que puede darte entradas al cielo? El cumplimiento de la ley es Cristo. Y solamente lo tiene todo aquel que cree en Él. La justicia de Dios, hermano, es una justicia que Dios ofrece, que Dios te da como un regalo a ti y a mí. Lo único que tienes que hacer es creer en su justicia, no en la tuya propia, no en mi justicia. Sujel Michelin lo dice de la siguiente manera: al final de cuentas, lo importante
no es cuánta fe tú tienes, sino en quién la tienes depositada. Ni siquiera es tener fe en Jesús en sentido general como un gran maestro. Yo puedo creer en Jesús como un gran hombre, en Jesús como un gran profeta, pero ni siquiera se trata de esto, hermano. Él dice, es creer en ese Jesús que sustituyó al pecador en la cruz del Calvario como el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Es creer en Jesús como ese cordero de Dios que llevó tus pecados y murió por ti y murió por mí. Es creer en ese Jesús que es Dios encarnado, que vino a sustituir al pecador. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que tú necesitas. Nuestra fe debe estar puesta en una persona, no en algo, no en mí mismo, en una persona, en Jesucristo el Señor. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y puedes que tú digas, bueno, yo creo en Dios. Hermano, el que no cree en el Hijo, no cree en aquel que lo envió. El que no cree en Cristo, no cree tampoco en el Padre. Tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. Y muchos cristianos, me da risa que dicen que tienen fe en Cristo, pero su fe está puesta en ellos mismos. Está puesta en su propia fe, en cuanto ellos pueden creer, en su propia confianza en Dios. Pero déjame decirte que los cristianos tienen sus momentos de incredulidad, que nuestra fe hay veces que hay que impulsarla, hay que empujarla, porque no siempre está totalmente firme. Es el objeto de mi fe el que permanece firme, es Cristo. Pon tu fe no en tu propia fe, pon tu fe en Cristo Jesús. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Confías en tu propia fe? ¿Confías en tu propio entendimiento? ¿O confías únicamente en Cristo? El versículo 28 del capítulo 3 nos dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras, tú no confías en tus propias obras, tú confías en las obras de Dios, en las obras de Cristo. Hermano, tú eres un moralista que busca ganar el cielo obedeciendo a la ley de Dios. ¿Te crees mejor que otro por el simple hecho que creíste? ¿O dices que confías en Cristo, pero sigues aferrándote a tu propia autojusticia? Hermano, la ley te condena, pero Cristo te libera. La ley lo único que hizo fue mostrarte el pecado, pero en Cristo somos declarados justos por medio de la fe. Ahora, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios nos declaró justos por medio de Cristo? ¿Qué hizo Cristo para que pudiéramos ser justificados? Eso nos lleva al segundo encabezado, la justicia obtenida. Versículos 23 y 24 dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Hermano, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar el estándar de perfección que Dios exige. Este versículo, la primera vez que lo entendí, me hizo temblar, de verdad. Es un resumen de todos los capítulos anteriores. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno que llegue a ella. Nadie, ni tú, ni yo. Todos estamos en la misma condición, estamos descalificados, no somos aptos para entrar al cielo, no somos dignos. Porque mira, el ser humano fue creado para reflejar la gloria de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero Adán no cumplió
esta meta. Él no reflejó la gloria de Dios. Él pecó contra Dios y tomó la gloria de Dios para sí mismo. Igualmente nosotros, como hijos de Adán, no reflejamos la gloria de Dios, sino que reflejamos nuestra propia gloria. Y por eso fuimos expulsados de la presencia de Dios. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque Él no puede tolerar el pecado. Él es tan santo, tan puro, que no puede convivir con los pecadores. Jesús, hablando acerca de todas estas cosas, dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de unas agujas que una persona entre al reino de los cielos. Y los discípulos se escandalizan y dicen, wow, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible. Hermano, para ti y para mí esto es imposible, no podemos salvarnos. Pero para Dios todo es posible. La salvación es del Señor. La salvación es de Dios. Por eso Pablo dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, pero Dios en su gracia, en su amor, nos ha liberado del castigo que merecíamos, pagando nuestra deuda. Wow, hermano, wow. Dios por su gracia, por su amor, nos ha salvado gratuitamente. Sugel dice, no hay un solo ser humano en el mundo que no necesite de esa justicia que Dios provee en el Evangelio. Por eso Dios la ha puesto a disposición de todos, porque todos la necesitan. Dice, es algo que Dios ha decidido dar simplemente a aquellos que extienden su mano desnuda para recibir el regalo. Eso es la fe, es simplemente recibir con tu mano desnuda, sin nada que ofrecer, sin nada que dar, recibir ese regalo inmerecido que Dios te está dando. Dice, somos justificados gratuitamente. Es gratis, hermano. Eres justificado gratis, gratuitamente. Esta palabra es mejor traducida como sin causa, sin motivo. En otras palabras, tú fuiste justificado sin causa alguna. No porque tú eras una buena persona, no porque tú lo merecías. No, fue sin motivo alguno. Fue simplemente por gracia. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, hermano. Es un regalo inmerecido. Aún más, inmerecido. Dios, a pesar de que tú eras su enemigo, a pesar que merecías el infierno, ¿sabes lo que Él te dio? Te dio el cielo. Y en lugar de darte un castigo, Él te dio salvación. Él te dio a su Hijo. Alguien decía que la gracia es la buena disposición que Dios tiene para con los pecadores en darle lo que no merecen. O sea, Dios no le da a los pecadores lo que merecen, sino lo que no merecen. Es la gracia. La gracia no se merece, la gracia no se gana, la gracia es algo que viene de la disposición de Dios. Y es gratis, hermano. Tú no puedes pagar nada, no puedes hacer nada. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una completa herejía, porque Él dice que tú, con el dinero que tú le das, te ganas el favor de Dios. Que si tú pactas con Él, que si tú siembras en el reino, Dios está obligado a darte algo. Hermano, esta es la mayor blasfemia que han inventado en las iglesias modernas. La gracia y el favor de Dios es gratis para nosotros. Para Dios no fue gratis. Y aquí viene la otra palabra interesante: redención. Mediante la redención que proveyó Cristo
Jesús. Para ti y para mí sale gratis, pero alguien tiene que pagar esta deuda. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Porque si no, ¿Dios qué sería? Injusto. El problema que veíamos al principio. Mira, tú tienes una deuda tan grande que ni siquiera eternidades de eternidades en el infierno tú podrías pagarla. Esta deuda que tú tienes es con un Dios infinito. Lo has insultado, lo has ofendido, le has escupido en la cara a un Dios infinitamente valioso, santo. Por tanto, esta deuda es infinita, hermano, y no puedes pagarla. Pero Cristo la ha pagado por ti. Cristo te ha rescatado. Esto es lo que significa redención. Un rescate por medio de un pago. Se utilizaba sobre todo en el mercado de esclavos. Había un esclavo, el peor de todos. Llegaba un hombre rico que no tenía que hacer nada, pero él por amor llegaba y compraba este esclavo a un precio que él no valía, que él no merecía, y liberaba a este esclavo, lo rescataba, lo redimía. Eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Él pagó nuestra deuda y nos liberó del castigo que nosotros merecíamos. Oh, miren cómo lo dice Primera de Pedro 1, 18, 20. Ustedes saben que fueron rescatados, ahí está, fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con otras cosas corruptibles, como el oro o la plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos días por amor a ustedes. Hermanos, Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya había planificado tu rescate. No se pagó con algo corruptible como el oro o la plata. Fue pagado con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo. Como dice el famoso himno que me encanta, ¿por qué obtendré su galardón? ¿Por qué obtendré su premio? No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón. Jesús pagó mi deuda. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Cristo que ha pagado nuestra deuda. Hermanos, Dios no podía negociar su justicia. Y Él no negocia su justicia jamás. Todo pecado debe ser pagado. ¿Vas a ser pagado por Cristo en la cruz o vas a ser pagado por el pecador en el infierno? Tú escoges. ¿Tus pecados los paga Cristo o los pagas tú? ¿Quién los vas a pagar? ¿Crees realmente que Cristo pagó por tus pecados? ¿O buscas tú mismo todavía pagar por ellos? Porque si intentas tú pagar por ellos, lo siento, vas a pasar la eternidad intentando pagarlo sin éxito. Hermano, recuerda lo que Dios hizo por ti. Puede que tú ya sepas todas estas cosas, pero recuérdalo. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en estas cosas y te quebrantaste y te pusiste a llorar en el suelo porque finalmente entendiste lo que Cristo hizo por ti? ¿Recuerdas lo que sentiste la primera vez que oíste el Evangelio? Cuando llegaste al Señor. ¿Recuerdas cómo tu corazón ardía por lo que Cristo hizo por ti? Ajá, pero ¿por qué Cristo debía morir? ¿Por qué era necesario que Cristo pagara por nuestros crímenes? ¿Por qué Dios entregaría a su propio Hijo a morir una muerte tan horrible? Esto nos lleva al tercer y último punto. La justicia requerida. Versículos 25 y 26. Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre,
Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Estos versículos responden el problema que planteamos al principio. La única manera en la que el juez no sería injusto al declarar inocente al culpable y al no castigarlo es que el juez encuentre la manera de castigar estos crímenes y pagar la fianza él mismo. La única manera en la que este juez de la ciudad podía ser verdaderamente justo y salvar a este joven criminal era que él mismo pagara por los crímenes que él cometió y que él mismo pagara la fianza de este joven. Y esto es precisamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Dios en su gracia, hermano, castigó a Cristo en nuestro lugar, castigó a Cristo en la cruz como sustituto por nuestros pecados, para que todo el que crea en Cristo sea salvo. La Nueva Biblia de las Américas lo dice así, miren, a quien Dios exhibió públicamente, a quien Dios puso allí públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Dios no puede simplemente hacerse de la vista gorda con el pecador. Por eso alguien debía morir en nuestro lugar. Por eso alguien debía ser castigado en nuestro lugar. Esto es lo que significa la palabra expiación. Significa eliminar la culpa, remover la culpa a través de un sacrificio, a través de un sustituto, a través de la sangre de alguien. En el Antiguo Testamento fue a través de los corderos, que representaban el sacrificio de Cristo, porque sabemos que ningún animal puede pagar por el pecado humano. Era una sombra de Cristo Jesús, de lo que Él iba a hacer. Otras versiones dicen propiciación, que es muy similar a el propiciatorio del tabernáculo del Antiguo Testamento. Esta palabra significa hacer favorable delante de Dios al pecador por medio de un sacrificio. Lo que no te he dicho es lo siguiente: la expiación, la propiciación tienen un concepto común. Es que la ira de Dios es satisfecha con este sacrificio. Y la persona queda absuelta, queda libre de sus crímenes y se reconcilia con Dios. Vimos en el capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios viene desde el cielo contra todos los pecadores. ¿Por qué? Creo que es más que obvio, porque Dios es justo y Dios se aira con el pecado. Pero esta ira es puesta sobre Cristo. Cristo recibe la ira de Dios en nuestro lugar y Él la satisface, Él las elimina. Y gracias a Cristo, gracias a la cruz, gracias a su sacrificio, tú y yo somos libres de la ira de Dios, hermano. Porque su sangre nos ha perdonado, su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y no es como muchos dicen, que me cubro con la sangre de Cristo, como que si fuera un mantra espiritista que se recita para que salgas a la calle y no se te pegue nada. No, no, no. La sangre de Cristo representa su vida. La sangre de alguien representa toda su vida. Cristo, su vida perfecta, fue derramada por tu culpa, fue derramada por mi culpa, porque solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Solamente un Dios infinito puede pagar esta deuda infinita contra su santidad. Dios se hizo hombre
Dios se encarnó, fue Dios mismo quien pagó nuestra deuda. Y en este sentido fue Dios mismo quien murió en esa cruz por ti y por mí. Porque Jesús es hombre, pero también fue Dios en completa justicia y santidad. Hermano, la justicia que Dios te regala es su propia justicia. Pero ¿sabes en específico cuál justicia es? Es la justicia de Cristo. Cristo desde que nació hasta que murió fue completamente perfecto, justo. Él sí cumplió la ley que tú y yo violamos. Él nunca pecó, ni el más mínimo segundo Él pecó. Toda su vida fue de completa justicia y santidad. Y es esa vida, es esa justicia la que Dios pone en tu cuenta, la que Dios te regala, la que Dios te ofrece por medio de la fe. Pero a Él, ¿sabes qué le puso? Él le puso tu vida, Él le puso tu injusticia. Y Él trató a Cristo como que si fuéramos tú y yo. Y es solamente gracias por eso, gracias a este intercambio, que tú y yo somos salvos el día de hoy. Hermanos, Dios no juega con el pecado. Dios no dejó el pecado sin castigo. Muchos creen que Dios rebajó su justicia, que Dios dejó su justicia de un lado por amor a nosotros. No, Él es amor, pero Él también es justo. Él fue justo al castigar a Cristo en la cruz y al mismo tiempo al amarnos a nosotros. La cruz refleja el amor de Dios, pero también refleja el odio de Dios por el pecado, hermano. No te hace temblar esto. La cruz nos habla de que Dios odia el pecado. Vean la muerte tan brutal que tuvo Cristo. Eso es lo que merece el pecado. Eso es lo que merecíamos tú y yo. Pero Dios, que es rico en amor, que es rico en misericordia, oh wow, nos ha salvado, hermano, nos ha salvado. Dice Romanos 5, 8, 9. Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora ya que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Y como dice mi versículo favorito, 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Wow. Gracias, Cristo. Gracias, Dios, por lo que has hecho por nosotros. Pero hay otro problema sin resolver. Si Dios castigó a Cristo en nuestro tiempo, ¿qué pasó con los pecados de Abraham, de Noé, de los del Antiguo Testamento? ¿Quedaron sin castigo? ¿O hay una forma diferente de salvación de los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento? No, mi hermano. Mira, versículo 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Él. Fíjate, Dios dice que pasó por alto, que contuvo su ira en el pasado atrás, porque Él veía hacia el futuro. Y Él sabía que los pecados de todos ellos iban a ser pagados por Cristo en el futuro, en la cruz. Fíjate, Adán pecó rotundamente contra Dios y él merecía morir. Sin embargo, no muere. Dios tiene gracia. Noé se emborrachó y sin embargo, Dios lo perdona. Abraham dudó de la promesa que Dios le hizo y se acostó con Agar. Pecó también, pero Dios tuvo misericordia de él. Jacob le robó la bendición a su hermano y fue un pésimo padre. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de él.
Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca, y sin embargo Dios tuvo misericordia de él. David tomó la mujer de su amigo y mandó a matar al amigo porque lo embarazó, y sin embargo Dios tuvo misericordia de él. Bueno, Dios, y entonces, ¿dónde está la justicia para ellos? Cristo pagó por los pecados de Noé, por los pecados de David, por los pecados de Moisés, de modo que de principio a fin siempre fue por la fe, hermano, porque el justo vivirá por la fe. Wow, hermano. Somos hechos aceptables delante de Dios únicamente por la fe en Cristo, sea desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Así Dios es el juez justo que se hace valer su justicia, pero al mismo tiempo es amoroso, es misericordioso y es el que justifica y declara justo al injusto. Es el que declara inocente al culpable. Wow, hermano. Gloria a Dios. La salvación, entonces, sí es por las obediencias a la ley, pero no por tu obediencia a la ley, ni por mis obediencias, sino por la obediencia de Cristo a la ley que se nos es otorgada a nosotros. ¡Wow! Sigues jugando con la paciencia de Dios, hermano. Sigues jugando con el pecado simplemente porque Dios es amoroso y misericordioso. ¿Crees que Dios no hace justicia el día de hoy? ¿Crees que Él tuvo que rebajar su justicia para perdonarte? Pues no, ya lo sabes, no. Cristo pagó por nuestros pecados. Nuestra deuda quedó totalmente saldada y nos regaló su propia justicia. El juez que debía condenarnos se puso en nuestro lugar y murió por nosotros. El juez que debía condenarnos pagó nuestra deuda. ¿Cómo no glorificarlo y caer de rodillas ante este Dios que nos ha salvado? Porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Pero el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que gracias al sacrificio de Cristo, Dios nos declara justos por medio de la fe. No por mi obediencia, sino por su obediencia. No por mis méritos, sino por su gracia. No por mi esfuerzo, sino porque Él pagó mi deuda. Hermano, eres justificado por Dios gracias a la obra de Cristo. Y si tú no crees en Cristo, este es el momento para que pongas toda tu confianza en Él. ¿Recuerdas la historia de Cristian desde el progreso del peregrino? Bueno, allí no culmina. Cristian entró por la puerta, por el camino estrecho, hasta que finalmente se topó con una colina. Y cuando él subió la colina, se topó con la cruz. Y cuando él vio la cruz, entendió y confió totalmente en ella. Y su carga cayó al suelo y rodó colina abajo. Y entró en la tumba y más nunca volvió a ver sus pecados. Y él, al ver este despliegue de amor, de gracia, que finalmente fue libre, él clamó: Él me da descanso por su sufrimiento y vida por su muerte. Gloria a Dios, hermano. Confía en Cristo y serás salvo.